La quinta prueba del Campeonato Gallego de Trial se marchó hasta Aldán, en la ría de Pontevedra, donde los pilotos pudieron disfrutar de un magnífico día de sol y calor y una organización del Motoclub Aldán que este año había habilitado el paddock de pilotos en el campo de fútbol de San Amaro. Las 8 zonas muy agrupadas y un recorrido de 3 vueltas por delante, los pilotos tenían hasta una zona de calentamiento que aprovecharon antes de la partida. Algunos, como la madre de Enma Castañeiras, quisieron espantar las meigas con los ajos. Muy pronto comenzamos a ver algunas caídas espectaculares y a veces protagonizadas también por los esforzados mochileros. En la categoría senior esta vez hubo quórum con 4 pilotos inscritos y con un Antonio Alfonso que llegaba pletórico tras ganar la última prueba del Campeonato de España en TR2. El esperado mano a mano entre el vigués y el de Boiro, José Manuel Suárez, no se hizo esperar y mantuvieron un pulso durante las 2 primeras vueltas, con ventaja para el mayor de los Suárez, y que se rompió definitivamente en la tercera, con 3 fiascos consecutivos de Toñín, que se desconcentró en esta fase del trial. Por detrás, Jorge Suárez se mantenía a distancia de los 2 hombres de cabeza, mientras Cristian Alonso completaba la clasificación. El triunfo en senior se fue por tanto para José Manuel Suárez, que se afianza así al frente de la clasificación. As zonas moi duras, as zonas demasiado duras. Eu creo que lle sobraba un par de escalóns a cada zona. Creo que as zonas a mitad de cortas chegaban ben. Ao final, co día de calor que fixo, acabamos reventados. Entre los senior B, la familia Leirós parece administrar los últimos triunfos. Esta vez fue Alberto Borrajo el que consiguió una apretada victoria tras empatar en 2 vueltas con Sergio González Jalda y superarle en una de ellas por solo un punto. A Sergio, este resultado le resulta suficiente para mantenerse líder de la categoría. Ángel Leirós Jr. estaba en esta ocasión lesionado y picó todas las zonas a 5, con lo que sumó puntos en el campeonato para mantenerse segundo. Santiago Suárez completó el podium, acortando distancias cada día con los hombres de cabeza. Esta carrera fue bastante igualada. Estuvimos los 3 primeros que hasta el final no supimos quién iba a ser el vencedor. Las zonas algunas eran complicadillas, pero bueno, eran todas bastante de pasada a cero y bueno, nada, muy contento por la victoria y a ver si la volvemos a repetir la próxima vez. En la categoría junior, en la prueba de Aldán había un invitado muy especial. El palentino Nachete Fernández, habitual al Campeonato de España, volvió a las Rías Bajas, pues ya había estado en el Nacional de Vilagarcía para hacer esta prueba con sus amigos, aunque fuera de clasificación. Como es habitual en la categoría, la referencia la puso una vez más Jorge Casales, el actual líder del Nacional Cadete, que salvo un fiasco en la segunda vuelta, acabó el trial poniendo 4 pies en las 24 zonas, el mejor parcial de toda la prueba. Tras Casales como estrella virtual, se libró la batalla por el primero real que ganó Yago Gómez. Bueno, ha sido un trial bastante duro porque la interzona es muy corta y las zonas son muy seguidas, entonces el fondo físico es lo que hace aquí. Y los obstáculos eran bastante difíciles, especialmente el de la zona 7, que es los 3 últimos escalones, es donde he hecho un 5, y bueno, lo demás en general bastante bien. Se veía venir en veteranos, la categoría más numerosa con 18 participantes y un gran ambiente entre ellos, las victorias de Juan Lumbreras. El preparador venía apretando desde comienzos de año y ahora encarrila 2 triunfos que le colocan al frente de la general y le dan renovada ilusión al que fue uno de los mejores trialeros de la historia del motociclismo gallego.
Eso sí, la cosa estuvo muy apretada, con un Gerardo Solla que quedó a solo un punto de Lumbreras. Pero no acabó ahí la cosa, ya que el tercero fue Mario Vázquez a 2 puntos y el cuarto, Jaime González, a 3 puntos. Si fuese una carrera de velocidad, diríamos que entraron al rebufo los 4. Y de los mayores nos vamos a los más pequeños. La categoría cadete solo reunió en esta ocasión a 4 pilotos. Hay que tener en cuenta que este año se celebra al margen una copa infantil y se reparten los participantes. Así que José Alonso sigue siendo el líder indiscutible de la categoría y acabó con una tarjeta de solo 17 puntos, por delante de su hermano Carlos con 51. Otro Carlos, en este caso Ordóñez, fue tercero, mientras completó la clasificación Guillermo Vaqueiro. La prueba fue fácil, aunque en la tercera vuelta me salió mejor porque hice alguna zona por las flechas azules y pude ganar a los contrincantes. Solo nos queda hablar de la categoría promoción, donde el meigallo de los ajos de Inma Castañeiras funcionó al revés y la única chica del campeonato se fue a caer en la primera zona, machacando una mano e impidiéndole continuar la carrera. Bueno, pues que me caí en la primera zona y no pude seguir porque me hice daño en el dedo del embrague. Sí. Y claro, pues en el dedo del embrague no puedo seguir usando la moto. Así que Rafael de la Iglesia acabó con 8 puntos y José Manuel Pérez Navos con 10, a pesar de lo cual conserva el liderato del campeonato. Así discurrió esta quinta prueba, que acabó con una tradicional comida de confraternidad a base de paella y churrasco, por deferencia del Motoclub Aldán. Ahora llegan las vacaciones, Leiros ya se puso las chanclas y el trial retoma actividad en septiembre. I think you're better than that.